excelente, excelente. Qué hablador, ay, no. Es broma. Ya. Bueno, pues vamos a hablar sobre un tema pues, bastante bonito dentro de lo que cabe, y es la inestabilidad alfa. Pues em, cuando hablamos de tipos, bueno, de inestabilidad nuclear o desintegraciones nucleares, por lo general son, se les ha adjudicado frecuentemente la palabra partículas o emisión de partículas a el producto de la inestabilidad propiamente dicha, de la inestabilidad nuclear. Em, Esto en un sentido estricto nos puede sonar un poco chocante debido a que hasta cierto punto en la carrera nosotros tenemos cierta percepción de las partículas, em, y no esperamos, no es muy esperable que a un conjunto de partículas se le llame eh, partícula, ¿verdad? Sino más bien que debe de ser más bien un conjunto. Ahora esto tiene connotaciones em, de, de simplicidad, ¿verdad? En función de el tiempo y el entorno en donde se adjudicaron pues los prefijos y los adjetivos a cada evento o suceso que se iba dando en la historia. Así que em, esto incluso eh, tenemos muchos más conflictos incluso cuando intentamos eh, pues analizar o conocer teorías en donde también hay fundamento físico, pero con otro tipo de interacciones. Entonces, por ejemplo, a nivel químico, en donde las interacciones que lideran la, las leyes químicas son específicamente electromagnéticas, suele a una molécula incluso suele llamársele partícula, ¿verdad? Que es más que incluso un conjunto de partículas, ¿verdad? Puede ser una estructura eh, de átomos compuesta por diversos átomos. Entonces, vamos a decir que vamos a hablar sobre partículas, por ejemplo, lo que ya vimos, partículas beta, que en ese no hay problema porque es un electrón y es una partícula elemental. Y hablaremos también de partículas alfa, a pesar de que el fundamento estricto choque con lo que nosotros conocemos hasta el momento. Sabemos que es un conjunto de nucleones, vamos a determinar a la partícula alfa como un conjunto de nucleones, y que a su vez cada nucleón estará compuesto por partículas elementales. Así que es, en síntesis, es un conjunto de partículas elementales. No obstante, para el tipo de interacción que ofrece o que está liderando cada uno de estos procesos de inestabilidad nuclear, pues es posible llamarlo partícula en el mismo sentido que tenemos en la química, por ejemplo, en donde tenemos estructuras mucho más grandes, le diremos en algún momento partículas, a pesar eh, de que quizá incluso hayan que 50 estructuras ahí dentro de lo que llamamos partícula. Y bueno, eso. Entonces, la inestabilidad alfa pues, está relacionado con cierto grado de emisión de una partícula a la que llamamos alfa. Esta partícula en realidad es un núcleo o un ion de helio,
¿verdad? De helio en un estado estable, que sería 4 nucleones, 2 protones, ¿verdad? Así que la partícula alfa es un núcleo de helio. Ahora, las partículas alfa han tenido diversas connotaciones a lo largo de la historia por ser de las primeras estructuras que fueron detectadas. Eh, Entiéndase quizá que esto fue así por su tamaño, por su masa y por su amplia interacción con la materia. Sucede que eh, algo, algo intuitivo que podemos pensar sobre la interacción de partículas con la materia, con el resto de estructuras a nivel atómico, eh, dependen específicamente de, ya sea del tamaño de la partícula que va a interactuar, de su masa y de la velocidad con la que se mueva. Nosotros podríamos decir eh, que la interacción estará establecida bajo estos 3 parámetros hasta cierto punto triviales, ¿verdad? E intuitivos. Entonces, si nosotros pensamos en un electrón, por ejemplo, con respecto a, una, a un núcleo de helio, en realidad donde tenemos 4 nucleones y la masa de cada nucleón es alrededor de, bueno, un poco más de 930 MeV, eh, comparado con la del electrón, que será alrededor de medio megaelectronvolt. Entonces, bueno, esperamos que la partícula alfa en realidad tenga mucha interacción con el entorno. Así que las partículas alfa también eran fáciles de encontrar debido a muchos núcleos que son naturalmente inestables y que emiten este tipo de partículas. Pues los primeros experimentos que se hicieron fueron experimentos de dispersión de estos núcleos pesados, que son los de helio, con otros núcleos, ¿verdad? Incluso, bueno, sí, con otros núcleos. De esa forma es que comienza a analizarse la interacción de partículas con el medio. Las primeras, por ejemplo, aproximaciones que se dieron sobre el radio nuclear fue con experimentos de dispersión de partículas alfa o de núcleos de helio. Así que tenía diversas simplicidades que, que aportaban a que los experimentos sucedieran, ¿verdad? O fueran factibles de implementar. Pero como sabemos, en realidad, a más, eh, si nosotros tenemos un experimento que se pasa de los requerimientos mínimos, por lo general, si se pasa mucho, por lo general tendremos errores. Errores asociados más al hecho de no tener la cantidad justa. Como por ejemplo, en este caso, debido a la interacción colombiana o a los campos colombianos, realizar dispersiones de partículas alfa con algún material en específico denotaba radios nucleares excesivamente grandes comparados el, de hecho, el tamaño de la partícula incidente, que en este caso sería el núcleo de helio. Entonces, las primeras aproximaciones para el radio nuclear fueron grandes, ¿verdad? Daban resultados eh, excesivos. Por lo que entonces después los experimentos evolucionaron a realizar dispersión de electrones, pues que son mucho más pequeños, interactúan mucho más con los campos
No, interactúan menos por la cuestión de la carga, ¿verdad? Con los campos coulombianos, ¿verdad? Em, y también el electrón en sí no tiene interacción con los potenciales nucleares o las interacciones que se dan dentro de los núcleos, así que es mucho más factible tener experimentos de dispersión con electrones que con partículas alfa. Pero este era mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más complicado. Incluso hay diversos em, experimentos con los que se intenta reproducir la teoría ya existente o los resultados o los hallazgos ya existentes, pero con dispersión de fotones, ¿verdad? Ahí, en principio, eso es lo más cercano que se podría llegar porque ya los fotones no tienen interacción, bueno, por no tener masa, las dispersiones son mucho más precisas, por así decirlo. Bueno, esto como un preámbulo de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Y de que la inestabilidad alfa en realidad, pues, podríamos decir que es con lo que se ha comenzado a analizar lo que sucede a nivel del núcleo. Ahora bien, definitivamente si tenemos un núcleo de helio 4 con dos protones y dos neutrones, evidentemente esto no puede darse eh, de manera atómica, ¿verdad? Es decir, los orbitales electrónicos no tendrán nada que ver con esto, ¿verdad? Lo siguiente es que por ser una partícula tan pesada, puede modelarse de manera clásica, ¿sí? No relativista, ¿verdad? No teniendo en cuenta las consideraciones relativistas. Así que los núcleos de helio en principio deben provenir de la estructura nuclear. Debe de estar acorde a la estructura nuclear. Si pensamos en el modelo de capas, pues hablaríamos de aquellos protones y neutrones que se encuentren en sus capas de valencia, ¿verdad? Que serían sus capas más externas. Ahora, eso es muy complejo, ¿no? Es complejo porque hay cambios, si ustedes ya lo saben, habrán cambios de eh, momento angular orbital y por tanto cambios del momento angular total. Y entonces, si esto es así, también hay cambios en la paridad y en definitiva tendremos un cambio en el estado de del núcleo restante. Por un lado eso y por otro tenemos cambios en la estructura nuclear. El hecho de quitar 4 nucleones quiere decir que eh, cambia la estructura nucleica en 4 unidades, es decir, 2 neutrones y hay un cambio en la especie química de 2 protones también, específicamente. Entonces, lo que tendremos será tal vez un núcleo inicial con eh, Z protones a nucleones que es espontáneamente inestable con la emisión de una partícula alfa. Entonces tendremos un núcleo en donde cambia su especie química y su especie nucleica. Y entonces existirá la emisión de un núcleo de helio. Bueno, cabe destacar que eh, más allá que el simple protón o neutrón, eh, hablaremos también del helio 4 como más bien un producto de fisión. Un producto de fisión tal vez no tan notable porque pues estaremos acostumbrados a pensar en
en la reacción de fisión nuclear como un elemento que se divide. Imagínense que se divide en dos elementos, ¿verdad? En dos nucleidos distintos. Entonces esto sería X, Y, Z, ¿verdad? Por lo que, en general, las masas de los productos de fisión serán relativamente cercanas. No serán exactamente iguales, tampoco serán aproximadamente iguales, pero eh, con relativa cercanía entre los valores de masa comparado con una emisión alfa, en donde más bien tendríamos el núcleo inicial que eh, se desintegra hacia un núcleo final y hay una emisión de ese alfa, ¿verdad? Esa partícula alfa. Entonces, por cuestiones de conservación de la energía y momento lineal, lo que esperamos es, debido a la diferencia de tamaños, es que la energía cinética, perdón, aquí usamos T, ¿verdad? De la partícula alfa, en principio será mucho mayor, dependiendo también de la diferencia, ¿verdad?, entre nucleones, eh, que la energía cinética del núcleo hijo. Entonces, sí es un producto de fisión, pero no se analiza del todo, sino que tiene tiene su nombre, ¿verdad?, propio, que es la inestabilidad alfa, debido a esta diferencia en energías, ¿verdad? Entonces, em, si esto es así, entonces la masa del núcleo, podríamos decir, o la energía en reposo del núcleo padre, em, debería ser igual a la energía en reposo del núcleo hijo, más más la emisión de esta partícula, ¿verdad? Pero sí, más la masa de la partícula alfa, y entonces esto tendrá una energía de reacción, en donde, bueno, podemos decir que esta es la energía de la reacción de una desintegración alfa, en donde después de esto se verificará si es posible tener eh, al núcleo hijo o este Y en un estado excitado, o si no, la reacción se da entre estados base, entre el estado base de el núcleo X y el núcleo Y, ¿verdad? En cuyo caso la energía de la reacción se repartirá entre pues, una cantidad de energía que se va a llevar el núcleo hijo y una energía cinética que se llevará la partícula alfa o el núcleo de helio. Perdón. Bueno, ahora podríamos decir que si esto es así, pues entonces también podemos pensar en el escenario en donde esa energía de la reacción será específicamente la diferencia entre la energía eh, en el estado base, energía en reposo en el estado base de eh, las partículas o las estructuras que se están analizando. Ahora, si volvemos a desarrollar esto tendría Z protones, N neutrones, ¿verdad? Sí, N-2. Este se tendrá Z protones, N neutrones, y existirá una energía de ligadura para este núcleo X. Este de acá tendrá Z-2 protones, Z-2 neutrones, y también existirá una energía de ligadura para este otro núcleo.
y este tendrá Z protones, Z neutrones, perdón, 2 protones, 2 neutrones, y existirá una energía de ligadura para el núcleo de helio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto será Zn, ¿verdad? Esto será Z menos 2 y N menos 2, y este será más bien Z igual 2 y N igual 2. Lo que, lo que está sucediendo es que hay una conservación del número bariónico, y entonces nos resta decir que esto es la diferencia en energías de ligadura de los resultantes, de los núcleos resultantes, menos el núcleo inicial. Entonces tendríamos algo así como, perdón, aquí usamos B, ¿verdad? Yo me confundo bastante con, pues usamos libros distintos, entonces usamos, me confundo con la nomenclatura entre nuclear y radiaciones frecuentemente. Aquí tendríamos para el núcleo hijo la energía de ligadura del núcleo hijo, más la energía de ligadura de eh, la partícula alfa, menos la energía de ligadura del núcleo padre o el núcleo inicial. Y esto, habíamos dicho, específicamente se reparte entre la energía cinética que se llevan ambas partículas. Como son dos y las masas serán específicas, ustedes imagínense una muestra en donde una muestra pura de este núcleo X que es inestable, entonces cada uno se desintegrará con la emisión de un núcleo de helio y lo que queda es un núcleo Y. Así que esto siempre va a ser lo mismo, es decir, no vamos a tener diferencias en la estructura. Esta partícula alfa o núcleo de helios tendrá las mismas características siempre. No nos sucede como lo que visualizábamos o intentábamos interpretar eh, en la desintegración o inestabilidad beta, que debido a la existencia de este neutrino, no, sí, debido a la existencia de este neutrino es que la energía cinética del electrón no era la misma siempre, sino que teníamos un espectro, ¿verdad? De, de energías cinéticas para los electrones, con cierta probabilidad. Ahora, más bien esto no es así. Hoy por hoy le damos esa explicación, pero históricamente el neutrino es algo que se coloca para explicar de hecho ese espectro de energías de los electrones que no se entendía, ¿verdad? Entonces se coloca una partícula sin masa y neutra, ¿no? Que simplemente sea el causante de esas variaciones en la energía cinética del electrón. Históricamente fue así. Pero en la estabilidad alfa, estas estructuras, tanto el núcleo Y como el núcleo de helio, serán los mismos siempre, por lo que las energías serán muy bien especificadas siempre. Tanto que podemos decir que la emisión de estos núcleos de helio también son monoenergéticos. Esto es otra característica que le aporta a, bueno, que le aporta em, cualidades a los experimentos de dispersión que se realizaban, ¿verdad? Debido a que eran la misma energía, pues si había cierto cambio de energía, era esperable pensar en, por ejemplo, una dispersión inelástica. Pero si cambiaba muy poquito, era porque quizá relativo, ¿verdad? Relativo a la energía cinética con la que se emitían, entonces era posible analizarlo como una reacción elástica, una dispersión elástica, ¿verdad? Así que
le aporta mucho, cosa que no tenemos con los electrones, así que los electrones no serán monoenergéticos y por tanto el análisis es mucho más complejo. Bueno, bien, bueno, nosotros podemos decir, vamos a seguir acá, que en principio, desde el centro de masa, fíjense que las cantidades las hemos analizado incluso desde el parcial, desde la unidad, sí, la unidad pasada, eh, relativos al centro de masa. Esto es para no estar eh, imponiendo el hecho de que el núcleo inicial eh, tenga que estar estático, ¿verdad? Sí, puede estarse moviendo y no hay problema. Bueno, medidos desde el centro de masa, la conservación del momento lineal nos permitía escribir algo de esta forma, ¿verdad? En donde la capacidad de movimiento es repartida en partes iguales entre las estructuras que se están analizando. Entonces, pues es posible escribir en la energía de la reacción, que en principio lo teníamos de esta forma, como, eh, bueno, podemos escribirlo como PY al cuadrado entre 2MY más P alfa. Y aquí no tenemos problema porque eh, hemos dicho, ¿verdad?, que son estructuras que se van a analizar de manera clásica. Ya en radiaciones 1 analizamos el por qué esto es así, calculando de hecho las velocidades, ¿verdad? E identificando que esas velocidades pues son eh, una fracción pequeña de la velocidad de la luz, entonces, o normalizado a la velocidad de la luz, resulta una fracción pequeña, entonces no hay problema, puede modelarse como estructuras moviéndose con velocidades clásicas. Y entonces esto podrá escribirse como P alfa al cuadrado Por cierto, las cositas que se quedan así sin, sin terminar, eh, vuélvanlo a tomar, ¿verdad? Y termínenlo, y lleguen a expresiones coherentes. Les va a servir para practicar porque esperen problemas de estos, ¿verdad?, en la evaluación. Que soldado avisado no muere en batalla, salvo los de radiaciones 2, ellos sí. Les aviso y no importa, ¿verdad? Igual mueren en batalla. Ya va a salir diciendo algo. Bien, entonces lo que tenemos es básicamente, mañana podemos unir esto, decir que esencialmente esto puede escribirse como MY por P alfa cuadrado entre 2 y alfa. Bueno, si lo unimos y lo acomodamos de manera adecuada, ¿verdad? Convenientemente. Esta sería entonces la energía cinética, perdón, que estamos escribiendo T, la energía cinética de la partícula alfa. Así que esa energía de la reacción, la parte de la energía de la reacción que es utilizada para, o que se lleva la estructura alfa o el núcleo de helio como energía cinética, podrá escribirse como 1 más M alfa 3 y esto la energía cinética de la partícula alfa. Ahora, aquí suelen existir diversos características, por así decirlo, en donde
Pues si ustedes se fijan, calcular la energía perdón, la masa en reposo, ¿sí? Que está acorde a la energía en reposo de cada una de estas estructuras, tanto la partícula de helio como el núcleo hijo, entonces puede resultar un poco complicado, ¿verdad? A veces es posible, ¿verdad? O es necesario hacerlo, pero como una aproximación, noten que en realidad la masa estará de acuerdo con la cantidad de nucleones. Así que por lo general es posible escribir las cantidades como una aproximación, ¿verdad? Esto puede servirles para evaluaciones rápidas, en donde la masa, la partícula de helio, pues es igual a 4 nucleones. La del núcleo hijo será igual a -4 y la del padre será A. Pues esto también se traduce como el número másico, ¿verdad? Así que, bueno, en un entorno práctico, en donde no tengan que hacer estos cálculos, bien y toman el número másico que se encuentra en las tablas periódicas y funciona, funciona. Sino el número de nucleones que también funciona. Con esto podemos decir entonces que la energía de la partícula alfa eh, podrá escribirse como, bueno, si se quieren, algo así como my entre my más ma. Y esto de la energía de la reacción. Ahora, parece ser que hay como una especie de relación entre la masa total, que esta sería la masa total después de la reacción, y la masa de la otra partícula, es decir, o de la otra estructura. Si queremos determinar la energía cinética de la partícula alfa, entonces utilizamos una relación de este tipo, ¿verdad? Y el resto, la fracción restante, debido a la masa total, ¿verdad? Después de la reacción, será distribuida em, para la otra partícula. Ya ustedes determinan TY, que sería la energía con la que rebota, por así decirlo, em, el núcleo. Bueno, igual podemos escribirlo, podríamos sacarlo de acá, solo que ahora en lugar de sustituir P alfa en PY, sustituyamos PY en P alfa, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, no hay problema. ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces, debido a la, em, la probabilidad del estado final del núcleo o a la probabilidad de transición cuántica, si se quiere, tendremos comportamientos para las partículas alfa muy específicos. Es decir, aquí tenemos el ejemplo del torio 228, que es inestable eh, en alfas, y el estado base, decae a un estado base del radio 224. Ahora, el radio 224 tendrá diversos estados excitados, como por ejemplo este será el primer estado excitado del radio 224. Entonces sí, existe una probabilidad pues, de que más bien el torio 228 se desintegre a un estado excitado del radio 224. Eso se verá reflejado en la energía con la que la partícula alfa, la energía cinética con la que la partícula alfa viaja posterior a la reacción. Claro.
Y pues dependiendo de cuánto sea la energía de la reacción, es posible decidir cuál es la probabilidad, ¿verdad?, de todos los estados eh, excitados del radio 224. Luego, ¿verdad? Por ejemplo, si a este estado excitado se tiene una energía cinética de la partícula alfa de 5.137 MeV y decae al 1, 2, 3 cuarto estado excitado, eh, entonces quiere decir que respecto al estado base del radio 224 se tiene una diferencia en energía de 0.299 MeV. Así que tenemos al radio excitado, ¿verdad? Aquí podríamos decir, ¿verdad?, que en este caso tenemos eh, a ver, la reacción acá sería entre el torio 228 hacia un radio 224, pero en un estado excitado, más la emisión de un núcleo de helio. Ahora, esta reacción del estado excitado del radio 224 corresponderá a no un decaimiento, sino una transición entre el estado excitado del radio 224 al estado base del radio 224. Eso, similar a las transiciones electrónicas, proporcionará la emisión de un fotón, un rayo gamma, como quieran llamarlo. Pero es un fotón. ¿Con qué energía? Pues si es este, será con energía de 0.299 MeV. Ahora, esto es así porque el diagrama nos lo está diciendo. Eh, si nosotros intentáramos hacerlo, entonces podríamos, a partir del estado excitado y la energía cinética, los estados excitados y la energía cinética de la partícula alfa, determinar cuál es la energía de la reacción ya asociado a esta reacción. Por ejemplo, quiere decir que para el decaimiento entre el torio 228 y el radio 224 tendremos una energía, por así decirlo, de la reacción sub 0. Para este tendremos una energía de la reacción sub 1. Cambia, ¿verdad? La energía de la reacción va a cambiar eh, eh, sin considerar la emisión del fotón. Bueno, luego acá tendremos U2, acá U3 y aquí U4. Ahora, ¿cuál es la característica que se tiene? Que esta es la energía de la reacción entre los estados base. Quiere decir que si tomásemos la reacción al primer estado excitado, entonces esto corresponde a la energía de la reacción del primer estado excitado más la energía del fotón correspondiente, ¿verdad?, a este estado excitado, que vamos a decir que es 1, 2, ¿verdad? El 2 sería este. Un tercero sería si decae desde el tercero hasta el estado base, ¿verdad?, o si va a ser en cascada, ¿verdad?, como es este escenario, que va de 2, a ver, 1, 2, 3, del tercero al primero y luego del primero al estado base, ¿verdad? O sea, ¿qué diríamos entonces? Que si tomáramos este sería para el primer estado excitado. Listo, ¿se entiende? Para el segundo, la energía de la reacción entre el estado base deberá ser igual a la energía de la reacción del segundo estado excitado, más, dependiendo de cómo sea, ¿verdad? Aquí podemos decir
o, o bien que será del fotón que viene acá, el 2 entre el estado, el segundo estado excitado y directamente al estado base, o bueno, Q2 más este fotón que sería de 2 a 1, el fotón de 2 a 1 y luego el fotón 1, ¿verdad? La energía del fotón. Y así sucesivamente, nosotros podemos seguir con el tercero y siempre, ¿verdad? La energía de la reacción entre el estado base va a ser la máxima, la mayor, el valor mayor. Entonces aquí tendríamos hacia el Q3, ¿verdad? Que es el tercer estado excitado. Dice que la reacción isomérica es entre el tercero y el primer estado. Así que aquí tendremos un fotón entre el tercero y el primero. Y después el fotón del primer estado y el estado base. Y así sucesivamente. Bueno, pero todo esto tiene que corresponderse. ¿Con qué? Con la energía de la reacción en el entre los estados base. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, no lo vamos a poder, no vamos a poder hablar de esto completamente, pero vamos a dar el preámbulo. Y así continuamos el miércoles. Por cierto, el miércoles se supone que van a vacunar a los docentes de la Facultad de Ciencias. Pues ahí les platico cómo me siento, a ver si recibimos la clase del miércoles o no. Claro, dependiendo, porque se supone que hay diversos ahí efectos de, de la Ojalá vacuna. que esté bien, la verdad, porque a mi mamá la dejó toldeada como 3 días seguidos. Sí, 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 es peligroso. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Em, algunas personas les da taquicardia y eso es peligroso, ¿verdad? Que le dé taquicardia es peligroso, especialmente a una persona pues de mayor edad, a un viejito como yo. Bueno, así que ahí les aviso. Pues sucede que hasta cierto punto esto nos puede parecer raro, ¿verdad? Es decir, nosotros venimos colocando las características, por ejemplo, de la desintegración beta, en donde un neutrón le cae un protón y emite un electrón y un antineutrino electrónico. Ahora bien, estas partículas de dónde salen, estas partículas de electrones y los neutrinos, ¿qué pasa con eso? Lo hemos establecido, pues hemos seguido algunas reglas lógicas como para tener cierta asociación con la producción de estas partículas, pero si pensamos que eh, los electrones en realidad no tienen interacción con los potenciales nucleares, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues todo esto es analizado, o sea, es la razón de por qué es analizado a partir de diversos modelos cuánticos. Ya aquí ya no hay salida, ni modo, hay que utilizarlo. De todos modos, a ustedes les gusta mucho la mecánica cuántica, eh, y qué bueno que es así, porque en realidad es la mejor eh, de las teorías para, para poder llegar a analizar la totalidad de los fenómenos en el universo. O sea, es lo más adecuado. Al menos no ha salido algo mejor que eso. Bueno, existen nuevas conformaciones, ¿verdad? Eh, pero no es nada más que teorías cuánticas súper desarrolladas, por así decirlo. Bueno, así que
Em, las cuestiones cuánticas, el simple análisis de la ecuación de Schrödinger incluso podría darnos cierta perspectiva sobre cuestiones que hasta cierto punto nos parecen fantasmales, ¿verdad? Uno de los primeros fue, por ejemplo, el modelo de Gamow, que, y bueno, en donde básicamente intentaba explicar bajo consideraciones bastante burdas, no para el tiempo, bastante burdas para nuestro tiempo, para el tiempo de ellos en realidad, a mí, si les soy sincero, no se me hubiese ocurrido, ¿verdad? Así que son de estas genialidades que brillan en su tiempo, en donde se intenta describir el por qué existe una emisión de partículas del núcleo. Ahora, específicamente el modelo de Gamow ustedes lo van a encontrar muy bien desarrollado en lecturas, en algunas lecturas o en reviews, incluso en libros, ¿verdad? Está muy bien desarrollado. La idea básica em, es que en ese momento pues no se sabía mucho seguimos sin saberlo, ¿verdad? Seguimos sin tener mucha idea de qué sucede dentro del núcleo, pero en ese tiempo se tenía menos idea todavía. Entonces, ¿cómo es posible? Si pensáramos en una estructura nuclear entre neutrones y protones, ¿cómo era posible que estas partículas alfa pudiesen eh, ser emitidas desde sus núcleos si con solo el hecho de analizar las interacciones coulombianas nos dejaban perspectivas, por así decirlo, em, contradictorias, en donde pues la energía de ligadura de la partícula alfa tenía un valor determinado y el potencial coulombiano asociado al núcleo en realidad era mayor, ¿verdad? De tal manera que si esto se modelaba como un pozo de potencial coulombiano en donde se encontraban puras estructuras de helio, ¿verdad? Así rebotando, golpeando entre ellas y todo lo demás, eh, pues simple y llanamente no existía la posibilidad de que esta partícula alfa pues saltara, por así decirlo, de ese potencial coulombiano, de tal manera que su energía de ligadura dejara de ser su energía de ligadura, aumentara momentáneamente como para que pudiera ser emitido, ¿verdad? Esto se modela a partir del efecto túnel que ustedes ya han analizado seguramente y, y básicamente es la explicación de por qué las partículas alfa pueden ser emitidas de un potencial nuclear exclusivo de la interacción colombiana, ¿verdad? Pero bueno, ya hablaremos en detalle mañana. Perdón, mañana no, el miércoles. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Bueno, entonces si no hay preguntas, pasen feliz noche y mañana vemos a ver cómo están las cuestiones para la exposición de café. Gracias, Luis. Feliz día. Ve.